Buenas tardes, queridos colegas. Vamos a ver la sesión de la clase de farmacología renal. ¿Ok? Vamos a empezar con un grupo de fármacos que es el más extensivamente usado, que son los diuréticos. Aquí hay una pregunta para abrir la discusión. Dice, una amiga, bueno, para las damas, ¿no? Les recomienda que para bajar de... Creo que eso lo hemos hablado antes acá, pero vamos a revisarlo. Para bajar de peso, consuma furosemida, ¿no? Eso es algo que a veces hacen las novias, ¿no? Tienen 2-3 kilitos extra y comienzan a tomar un diurético unos días antes. Usted decide tomar 20 miligramos de furosemida por un mes sin cambiar sus hábitos dietéticos o actividad física. Les voy a ofrecer disculpas porque hay algunas pocas diapositivas que están agregadas que ustedes no tienen, pero son solamente ejemplos, no es nada de teoría, solamente para, digamos, armar un poquito la discusión. Entonces, luego de un mes de consumir furosemida, una persona saludable, que no cambia sus hábitos, no cambia su dieta, no cambia el consumo de sal, ¿qué es lo que pasa? Baja de peso, sube de peso, no cambia o desaparece. Bueno, ¿tú qué dices, Diego? Creo que lo hemos conversado. Exactamente, es tal cual lo que pasa, ¿no? Eso ya lo hemos visto en las clases de fisiología antes. Inicialmente, con el diurético uno baja un porcentaje pequeño, 2-3 kilos, que son litros de agua, y eventualmente después de una semana lo recupera, ¿no? Vamos a ver cómo es que pasa esto. Acá hay otra pregunta. Dice, JC, ese es un paciente real que yo tuve cuando era residente, y ahí armé la pregunta. Es un paciente que está en tratamiento de ultrafiltración por un síndrome nefrótico, ¿no? Resistente a diuréticos. En algún momento le reiniciamos diuréticos porque hay muchos de esos pacientes que están en anasarca franca y ya no, digamos, el diurético ya no hace efecto. Se lo ingresa a diálisis para hacerle ultrafiltración, quitarle líquidos. Y bueno, la pregunta de fondo es, le iniciamos diuréticos. ¿Cómo podemos medir objetivamente el efecto directo del diurético, ¿no? El peso, ¿cuál es el mejor? ¿El peso, el volumen urinario, la fracción excretada de sodio o el sodio sérico? No me han puesto acá chat, José Manuel, no sé si me pueden agregar, tal vez hay alguna pregunta o no sé si tienes alguna idea, Diego. ¿De nuevo? De nuevo, ok. Fracción excretada de sodio, ¿no? Ok, sí, esa es la respuesta correcta. De hecho, todos ellos van a variar en alguna magnitud con el uso de un diurético, el peso, el volumen urinario, obviamente. El sodio también, ¿no? Pero la forma objetiva y elegante de evaluar la potencia de un diurético, gracias, es... acá el doctor Walter también está sugiriendo FENA. Es la fracción excretada de sodio, así es. Otra pregunta. ¿Cómo influye el consumo de sal en la eficacia del diurético? Y aquí está la pregunta. Si uno, mientras toma un diurético, digamos furosemida, consume más sal, ¿el diurético cómo va a actuar? ¿Va a actuar más? ¿Va a actuar menos? ¿O va a actuar igual? Dado que el diurético elimina líquido, justamente porque elimina sodio, ¿verdad? Por la orina. Me hace eliminar sodio, entonces me hace eliminar más agua. Si yo como más sodio, ¿el diurético actuará más, menos o igual? ¿Qué dicen los colegas en línea o qué dices tú, Diego? Ok, la doctora Jessica, el doctor Walter dicen más y Diego está entre más y menos. Muy bien, correcto. No, esas cosas no tienen que saberlas, ¿no? Si las supieran, no estaríamos acá. Muy bien, vamos a responder. La doctora Adriana también dice más. Muy bien. Hay algo de razón en las dos respuestas. Vamos a ver. Entonces, hemos dicho, los diuréticos ejercen su acción porque aumentan el volumen urinario. ¿Y por qué aumentan el volumen urinario? Principalmente porque aumentan la natriuresis, ¿no? La pérdida urinaria de sodio. Entonces, como ustedes saben, se usan para conseguir balance negativo en pacientes con estados edematosos, ICC, síndrome nefrótico, insuficiencia hepática, cirrosis o hipertensión arterial. ¿Ok? Vamos a hablar también de eso. Entonces, principalmente, no todos,
pero principalmente los diuréticos son natriuréticos. Hay otros diuréticos como los diuréticos hiperosmóticos que no, como el mannitol, por ejemplo, que no causan natriuresis necesariamente, pero la gran mayoría, las tiazidas, los diuréticos de asa, los diuréticos ahorradores de potasio son natriuréticos, ¿verdad? Entonces, como ven acá, el volumen urinario se incrementa en forma secundaria porque sigue el sodio, ¿verdad? Uno elimina más sodio por la orina, elimina más líquido por la orina. Entonces, si uno elimina más sodio, inhibe, digamos, el diurético inhibe la reabsorción de sodio en lugares específicos del túbulo, ya lo vamos a ver, y el diurético depende en gran medida del sitio de acción, ¿no? Hay sitios donde se absorbe más sodio y por lo tanto su bloqueo aumenta la diuresis, y hay sitios donde se absorbe medio sodio y digamos, en teoría la potencia diurética es menos, pero vamos a ver que eso es relativo. Y hay que recordar esto, ¿no? Todos los diuréticos, eso también ya lo hemos visto, a excepción de la espironolactona, actúan en la parte luminal, o sea, en la parte donde está la orina, ¿no? Acá está la célula tubular, acá está el lumen urinario y acá está la parte vasolateral. Todos los diuréticos actúan acá, excepto la espironolactona que actúa por acá, ¿verdad? En la parte sanguínea, intersticial o vasolateral. Ok, esa es una curvita que muestra cuál es la fracción excretada de sodio, vale decir, la potencia del diurético, dependiendo de la concentración o la tasa de excreción del diurético, ¿no? A más diurético, yo voy a tener más potencia, digamos, diurética, a mayor concentración, obviamente, pero vean ustedes que llega a un techo, ¿no? Ese techo normalmente es 20%, que es el techo que tiene la furosemida. Es decir, la potencia de los diuréticos se calcula más o menos por el FeNA. Tenemos un cuadrito de eso, pero los diuréticos de asa tienen un FeNA máximo de 20%, que más o menos equivale a el bloqueo de la captación, digamos, de la asa gruesa. Los tiacídicos tienen un FeNA más o menos de 10% y los ahorradores de potasio más o menos de un 5%, ¿no? Muy bien. Entonces, recuerden ustedes, la carga glomerular de sodio es 21.000 milimoles al día. De eso se excreta menos del 1% o el 1% máximo, que es 200 miliequivalentes, que es más o menos lo que uno consume. Perdonen, no sé por qué hay interferencia acá. Acá preguntan, ¿qué es el FeNA máximo? A ver. Aquí pregunta la doctora Claudia, ¿qué es el FeNA máximo? Es justamente lo que estábamos mencionando, ¿no? Todos los diuréticos tienen una fracción de excreción máxima a la cual uno puede aspirar, ¿no? Que en el caso del diurético de asa es más o menos 20-25% y de los demás es un poco menos, ¿no? Muy bien. Entonces, de lo que uno le oferta de sodio al riñón, se excreta menos del 1%. Esa es la fracción excretada de sodio, ¿verdad? Que es de todo lo que llega, de todo lo que pasa de sodio por el glomérulo, por los 2 millones de glomérulos que tienen en ambos riñones, que es igual a la tasa de filtración glomerular por la concentración plasmática de sodio, ¿verdad? De todo eso, que son 21.000 milimoles, lo que finalmente se excreta, que es menos del 1% o el 1%, que son 200 miliequivalentes, ¿verdad? Eso, y a su vez, esto equivale al consumo, ¿verdad? Eso equivale al consumo. Eso es la fracción excretada de sodio, solamente para recordar un concepto. Muy bien. Entonces recuerden que los porcentajes de absorción son distintos. En el túbulo proximal es la inmensa mayoría, 60%, 30-35% en el asa de Henle, en el túbulo distal 10-12% y en el túbulo colector 1-2%, ¿no? Entonces, solamente para que se acuerden, no necesariamente los segmentos proximales en donde uno absorbe más, donde uno bloquea la reabsorción de sodio, necesariamente van a ser los diuréticos más potentes. ¿Por qué? ¿Se acuerdan por qué? Porque si yo bloqueo en el túbulo proximal la reabsorción de sodio, ese diurético que actúa en el túbulo proximal no va a ser tan potente como uno de asa, por ejemplo. ¿Quién se acuerda o quiere participar? ¿O tú, Diego?
Exactamente, porque los segmentos posteriores van a compensar y van a su, digamos, proporción de reabsorción la van a incrementar, ¿ok? Entonces, cuando uno bloquea acá, la nefrona tiene mucho trayecto para compensar. Entonces, esa es la razón por la cual el sitio de acción de mayor potencia de un diurético es la rama gruesa ascendente, porque tiene un buen porcentaje que no es nada despreciable, y a su vez está lo suficientemente cerca del final como para que la nefrona no tenga tanta oportunidad de compensación. Muy bien, entonces estas son las clases de diuréticos y dónde actúan, ¿no? En el túbulo proximal, básicamente tenemos a los inhibidores de la anhidrasa carbónica. Ahí básicamente tenemos la acetazolamida. Entonces recuerden ustedes que lo que hemos dicho, a pesar de que en el túbulo proximal se reabsorbe 60-65% del sodio y del agua, actuar ahí ejerce un efecto diurético pobre, porque el riñón va a compensar después, ¿verdad? Entonces la acetazolamida, como ustedes recordarán y saben, no es un diurético muy potente. La rama gruesa ascendente de Henle es la acción de los diuréticos de ASA, específicamente el receptor, el NKCC, ¿no? Que es el sodio-potasio 2-cloro. En el túbulo contorneado distal están las tiacidas y análogos, ¿no? Aquí tenemos el cotransportador de sodio-cloro. Y en el túbulo cortical tenemos los ahorradores de potasio. En los ahorradores de potasio tenemos vamos a ver, los competidores directos de aldosterona y los inhibidores del ENaC. Y luego tenemos los osmóticos, los diuréticos osmóticos, que actúan en varios sitios, principalmente en el túbulo proximal y en la rama delgada descendente de Henle, que es permeable al agua, pero impermeable a las sales, ¿no? Muy bien, esta es una pregunta sencilla del ENAM. Dice, ¿cuál es el lugar de acción de los diuréticos de ASA? Será el ASA tal vez, ¿no? Túbulo proximal, túbulo distal, asa gruesa ascendente de Henle, túbulo colector o asa de Henle delgada. Ahí básicamente está entre la C y la D. ¿Cuál es la respuesta? La C, ¿verdad? Asa gruesa ascendente. Correcto, esa es la respuesta correcta. Muy bien. Vamos a hablar de la farmacocinética general de los diuréticos. Se absorben normalmente por vía oral, excepto los osmóticos, que los osmóticos necesariamente tienen que pasar por vía endovenosa. Circulan en el plasma una gran cantidad unidos a la albúmina, excepto los osmóticos. Ya vamos a ver que los osmóticos es indispensable que no se unan a albúmina porque los osmóticos son los únicos que llegan al lumen a través de la filtración. Entonces, si se unieran a albúmina, no podrían pasar a través de la filtración, ¿verdad? Y llegan al lumen tubular por secreción proximal, ¿verdad? Excepto los osmóticos, como hemos dicho, ¿no? Que esos sí llegan por filtración. Entonces, la mayoría de diuréticos que nosotros conocemos, las tiacidas, los diuréticos de ASA, llegan a través de este mecanismo. En el túbulo proximal son secretados activamente por las células parietales del túbulo proximal. Muy bien. Entonces, solo para recordar, hay una secreción en el túbulo proximal de ácidos y bases, ¿verdad? De los ácidos y de las bases tenemos sustancias endógenas y algunos medicamentos, ¿no? Entre los ácidos endógenos están los diuréticos, ¿verdad? Muy bien, ahí están los diuréticos. Correcto. Vamos a empezar por los más comunes y además los más populares y los que ejercen la acción más potente, que son los diuréticos de ASA. Los diuréticos de ASA actúan en la rama gruesa ascendente de Henle, como ven ahí, y tienen el potencial de bloquear el 30-35% del sodio reabsorbido. Entonces la pregunta es ¿por qué el FeNA no llega al 30-35%? Y es justamente porque hay una compensación de los segmentos distales, ¿ok? Acá hay una pregunta. Eso también en algún momento lo hemos conversado. Dice, ¿cuál de esos agentes causa una reducción de la hipertonicidad del intersticio medular del riñón? Recuerden ustedes que para las importantísimas funciones de concentración y dilución de la orina, que hemos visto en la clase pasada, lo vital es que la médula del riñón tenga un intersticio hipertónico, ¿verdad? ¿Que llega a cuánto? ¿A cuánto puede llegar el intersticio hipertónico?
1200 a 1400 miliosmoles por litro, ¿verdad? Que esa es justamente la capacidad máxima de concentración urinaria. ¿Ok? Entonces, ¿cuál de los diuréticos de los que vemos ahí disminuye esa tonicidad del intersticio medular? Justamente la pregunta va a cuál de estos actúa a nivel del intersticio medular. Recuerden ustedes que acá tenemos corteza y acá tenemos médula. La respuesta es: metolazona es un diurético que tiene varios mecanismos de acción, pero se considera una tiazida. Es spironolactona, hidroclorotiazida, manitol o furosemida. Furosemida, ¿verdad? Como dice Diego y el doctor Walter en línea también, furosemida. Acuérdense que, creo que tengo acá un gráfico, la furosemida ejerce un efecto que es el siguiente. Aquí tenemos la bomba de sodio potasio TPasa. Todo siempre se inicia con una bomba de sodio potasio TPasa. Que la bomba de sodio está sacando el sodio del epitelio al capilar, ¿verdad? Es decir, al intersticio también. Y eso es aprovechado por la bomba de sodio potasio, perdón, por la bomba de el NKCC, sodio potasio 2-cloro, que ingresa justamente eso, ¿no? Sodio, potasio y 2-cloro. Entonces ven que el flujo del sodio es de la orina al epitelio y del epitelio al intersticio o al vaso sanguíneo, que viene siendo lo mismo. Entonces, el electrolito está constantemente pasando de la orina, o sea, filtrado de la orina al intersticio. Entonces, este mecanismo, el NKCC y la bomba de sodio potasio TPasa, es lo que alimenta ¿qué porcentaje ejercen los electrolitos del intersticio medular hipertónico? O sea, ese 1200, ¿qué porcentaje, digamos, se le adjudica a los electrolitos? Y el resto, ¿a quién se le adjudica? ¿Se acuerdan? Ok, el resto es la urea, exactamente. Y es 50-50. 50% electrolitos, 50% de urea. Entonces, si yo bloqueo esto, voy a evitar que el intersticio se alimente de los electrolitos. ¿Ok? Eso lo hace efectivamente la furosemida. Entonces, esa es una característica importante. Esa es una característica importante que ustedes recuerden, y esa es la razón fisiológica por la cual la furosemida y la hidroclorotiazida tienen efectos distintos sobre el sodio sérico. Una produce la hiponatremia esperable, no, si yo pierdo sodio, voy a tener hiponatremia, que es la tiazida. La tiazida me da el efecto esperable de un diurético. Si yo pierdo sodio, voy a tener hiponatremia. La furosemida suele dar hipernatremia. ¿Por qué? Porque el sodio que estoy perdiendo lo pierdo del intersticio, el riñón pierde su capacidad de concentración urinaria, pierdo agua libre y eventualmente me va a dar hipernatremia. ¿Okay? Esa es la razón fisiológica por la cual uno da hiponatremia, que es la tiazida, y uno da hipernatremia, que es la furosemida. De hecho, recordarán en la clase que hemos hablado de hiponatremia, en el algoritmo de tratamiento de la hiponatremia está la furosemida. ¿Ok? Esto es lo mismo, ¿no? Solamente para que se acuerden. Acá tenemos mis gráficos primariosos, la zona apical, la zona basal. Ahí tenemos la bomba de sodio potasio ATPasa. Aquí, digamos, el gráfico está hacia el otro lado, ¿verdad? Para que no se confundan. Acá está el vaso sanguíneo y acá está la orina, ¿no? O el ultrafiltrado, mejor dicho. Y luego tenemos esta diferencia, esta gradiente, que es aprovechada por el transportador de sodio potasio 2-cloro, ¿verdad? Y eso es lo que justamente es bloqueado por la furosemida. Entonces, la respuesta es furosemida y todos los diuréticos de asa. Entonces, los diuréticos de asa son 4. Es la furosemida, la bumetanida, el ácido etacrínico y la torsemida y la toracemida. ¿Ok? Son esos 4. Aquí falta la toracemida. Muy bien. Ahí están el ácido etacrínico, sepan ustedes, está en desuso por toxicidad. Y a diferencia de las otras 3, es un derivado de las sulfonamidas. Muy bien. Entonces, muchas veces digamos, comparten algo de toxicidad y algo de reacciones alérgicas con la sulfonamida. Si ven acá, el más potente es la bumetanida,
De hecho, hay un ensayo clínico, digamos, en proceso, en curso, comparando la potencia de los dos para un grupo específico de pacientes con ICC. Ahí está la biodisponibilidad, ¿no? Que es la torasemida y la bumetanida son las que tienen más biodisponibilidad. El tiempo de vida media, que va de 0.3 hasta 4 horas. Y la excreción, que los tres básicamente tienen excreción renal, ¿no? Tienen que tenerla para poder ejercer su efecto. Acá hay una pregunta sencilla. Torasemida y ácido etacrínico, que son diuréticos de ASA, inhiben los cotransportadores de sodio, potasio, 2-cloro, que están localizados en la rama ascendente gruesa, ¿verdad? De Henle. Es una pregunta sencilla. Entonces, de la furosemida, la absorción oral es rápida. Circula en el plasma unida a albúmina, más del 95%. Llega a la luz tubular por secreción tubular, hemos visto. Y el inicio de acción, digamos, si es oral, es más o menos 30 a 60 minutos. Y si es endovenoso, es 5 minutos, ¿no? Uno le aplica un endovenoso a un paciente y la acción es inmediata. Es de corta duración, así que cuando uno la da en bolos, tiene que darla normalmente entre por lo menos 6 a 8 horas, o más frecuente que eso. Y eso es lo que hablamos, ¿cierto? Puede ocurrir una retención de sodio de rebote, ¿no? Esa retención de sodio, ya la vamos a ver en la diapositiva siguiente, es la que explica lo que hablamos al principio, ¿no? Después de cierto tiempo, una persona que pierde volumen por la furosemida eventualmente lo puede recuperar, sobre todo si no atiende la dieta. Y una cosa interesante, tiene efecto dilatador venoso y también de manera débil arterial, ¿no? Tanto la furosemida como la hidroclorotiazida tienen efecto vasodilatador, ¿ok? O sea, pueden bajar la presión aparte de su efecto diurético. Muy bien, este es un gráfico que creo que es uno de los agregados para explicarles este efecto de la compensación distal, ¿no? Lo que tenemos acá es el túbulo, el asa gruesa ascendente que está entrando al túbulo contorneado distal, que es la fisiología normal, ¿no? Uno normalmente tiene un grupo de moléculas de sodio que son reabsorbidas y tiene una pequeña, digamos, un pequeño resto que pasa al túbulo distal, ¿verdad? Que eventualmente se elimina. ¿Qué es lo que pasa si yo uso agudamente furosemida? Acá, en la segunda gráfica. Voy a bloquear la entrada de sodio, digamos, en la rama gruesa ascendente de Henle y voy a tener una mayor oferta de sodio en los segmentos distales, ¿verdad? Y eso me va a permitir tener más natriuresis y tener más diuresis, ¿verdad? Entonces ahí la furosemida ejerce un efecto diurético adecuado. Algo de esto se reabsorbe, pero la mayoría eventualmente sale. ¿Qué es lo que pasa con el uso crónico de furosemida? Voy a tener lo mismo, un bloqueo acá al ingreso, pero si se dan cuenta, las células cuboidales tubulares del túbulo distal se van a hipertrofiar, ¿no? Eso se ha visto en cortes histológicos. Las células hipertrofian y causan una retención mucho más intensa, digamos, de lo que pueden hacer agudamente. Entonces, esto es lo que se llama el efecto rebote, el efecto frenazo, o en inglés cell breaking phenomenon, ¿no? Que es el que ocasiona la resistencia crónica a la furosemida, que es el que ocasiona lo que comentábamos, ¿no? Que una persona sana, los primeros días pierde peso, pero eventualmente lo va a recuperar. Y se llama así, ¿no? El frenazo o el efecto rebote. Muy bien, eso es lo que comentábamos, ¿no? Esa es la pérdida de peso en kilogramos respecto del uso de un diurético en una persona sana, saludable. Uno pierde unos cuantos kilos, pero a los 8 o 10 días ya lo recuperó y después sigue tan tranquilo con su peso, ¿no? Es la adaptación crónica del frenazo, el breaking phenomenon. Muy bien. Otra pregunta. Ya. Entonces, la respuesta a la pregunta es, si uno toma, digamos, entonces la pregunta es, ¿le servirá a la novia tomarse la furosemida? Sí, pero eventualmente después de unos días va a recuperar el peso y el vestido ya no le va a quedar, ¿no? ¿Cuáles son las indicaciones de los diuréticos de ASA? Estados edematosos, ICC, sobre todo en el edema pulmonar agudo, ¿verdad? Edema de origen renal,
Y recuerden ustedes que en insuficiencia hepática, en cirrosis, la primera elección del diurético es un inhibidor, es un antagonista de aldosterona, ¿okay? Un ahorrador de potasio. Sobre todo porque, esto ya lo hemos explicado creo, la hipocalemia es una emergencia médica en el escenario de encefalopatía hepática, ¿no? Puede desencadenar, empeorar o, digamos, perpetuar una encefalopatía hepática. Recuerden ustedes porque el amonio se reabsorbe en el NKCC por potasio, ¿no? Entonces, cuando hay hipocalemia, se reabsorbe más amonio. Y en hipertensión con pacientes con insuficiencia renal moderada severa, digamos, la furosemida se puede utilizar como antihipertensivo, pero como un antihipertensivo coadyuvante. El único diurético que está aprobado, recomendado, de hecho es primera línea, como antihipertensivo de primera línea, son las tiacidas, ¿ok? La clortalidona, la hidroclorotiazida. Pero la furosemida no se usa nunca como un diurético aisladamente, ¿ok? En hipercalemia, en hipercalcemia y en hipermagnesemia, ¿no? Eso es todo lo que el diurético de asa me hace eliminar por la orina. Me hace eliminar potasio, me hace eliminar calcio y me hace eliminar magnesio. Entonces, si yo tengo exceso de los tres, la indicación es un diurético de asa. Esa es una pregunta de salud de fisiología. Dice, ¿cuál de las siguientes acciones corresponde a los diuréticos de asa? Nos ofrecen ahí. Disminuyen la excreción urinaria de potasio. Disminuyen la filtración glomerular. Disminuye la presión de llenado del ventrículo izquierdo. Estimula la reabsorción de calcio y magnesio. Tienen actividad estimulante de la enzima anhidrasa carbónica. ¿Cuál será la respuesta? Vamos viendo las alternativas. La excreción urinaria de potasio, ¿la disminuye o la aumenta? La aumenta, ¿verdad? Entonces esa es falsa. Pregunta, ¿el diurético, cualquiera sea el diurético, alterará la filtración glomerular? Pregunta, digamos, clínica. Uno le manda al paciente a hacer una depuración de creatinina y el paciente está con furosemida. Doctor, ¿tengo que dejar de tomar la furosemida para hacer mi colecta de orina? ¿Sí o no? Ok, aquí los doctores Trinidad y Walter están diciendo que no. Efectivamente, el diurético, en teoría, al menos en principio, no altera una medición de la depuración de creatinina porque no altera la tasa de filtración. Porque el diurético no va a alterar en nada a la filtración del glomérulo, sino va a alterar luego la reabsorción. Entonces, la cantidad que yo estoy filtrando de creatinina, que de hecho después ya no se reabsorbe, no se va a alterar, ¿no? O sea, la masa de creatinina que se filtra, después no se va a alterar con el diurético en su reabsorción ni en su secreción. Entonces, realmente no, los diuréticos no alteran la tasa de filtración. Caso distinto es si yo le pongo a un paciente una infusión de furosemida y se deshidrata, hace shock, hipovolémico, ese es otro caso, ¿no? Pero digamos, eso es por una descompensación hemodinámica. Pero en principio, el paciente que está estable puede seguir tomando su diurético y su depuración de creatinina no va a estar alterada. Entonces, esa tampoco. Y como dicen acá los doctores, disminuye la presión de llenado del ventrículo izquierdo, claro, porque te baja la precarga, entonces te baja el volumen telediastólico, te baja la presión de llenado del ventrículo izquierdo, ¿no? Esa es la verdadera. ¿Estimula la reabsorción de calcio y magnesio? No, acabamos de decir que estimula la pérdida urinaria de calcio y magnesio. ¿Tiene actividad estimulante anhidrasa carbónica? Nada que ver, ¿verdad? La respuesta es la C. Disminuye la presión de llenado del ventrículo izquierdo. Otra pregunta, mejor opción para el tratamiento del edema pulmonar agudo. Aquí la pregunta de fondo es ¿cuál es el diurético más potente? ¿No? De los que están ahí, la respuesta es sencilla, ¿verdad? Furosemida. Muy bien. Más útil en el manejo de hipercalcemia severa. Hipercalcemia, ¿no? Calcio. Entonces aquí nos ofrecen amiloride más infusión salina, furosemida más infusión salina, hidroclorotiazida más infusión salina, manitol más infusión salina, espironolactona más infusión salina. ¿Cuál es la respuesta? La B, ¿verdad? Furosemida más infusión salina. Pregunta. Si yo administro solamente infusión salina, ¿eso me tratará la hipercalcemia? Solo con infusión salina sin furosemida. ¿Qué dicen en el chat?
¿Sí o no? ¿La infusión salina trata la hipercalcemia? Ok, doctor Walter dice que no. ¿Tú, Diego, qué dices? Ok. ¿Qué opinan los demás? Doctora Jessica dice que sí. Ok, muy bien. La pregunta de fondo es, ¿qué es lo que me hace perder calcio por la orina? Lo que me hace perder calcio por la orina es cuando yo tengo más oferta de sodio en el túbulo. Mientras más sodio yo tengo en el túbulo, digamos, el sodio compite con el calcio para su reabsorción paracelular. La cosa es, mientras más sodio tengo en el túbulo, más calcio voy a perder por la orina. Por eso es que los pacientes que tienen litiasis cálcica por calcio, la primera recomendación dietética, junto con que tomen más agua, es que bajen su consumo de sal. Porque si comen más sal, van a tener más calcio en el túbulo y van a hacer más cálculos. Entonces, si yo le doy a un paciente de infusión salina, sí le voy a aumentar la pérdida de calcio urinario, ¿ok? Pero no es tan potente, obviamente, que darle con furosemida. De hecho, para los pacientes que tienen hipercalcemia no tan severa y tienen buena diuresis, es aceptable darle como tratamiento solamente infusión salina, ¿no? Se ha visto que si el paciente tiene una buena función del riñón, no hay una gran diferencia entre darle solo salino y salino con furosemida, ¿no? Si es algo grave, obviamente hay que usar furosemida. Muy bien, dice acá. Efectos adversos, obviamente, contracción brusca, ¿no? Insuficiencia renal aguda, obviamente si yo me excedo en la dosis. Hipocalemia, alcalosis metabólica. Pregunta para ustedes, ¿cómo se llama la alcalosis producida por los diuréticos? ¿Se acuerdan? ¿Tiene que ver con esto? Exactamente, ¿no? Se llama alcalosis de contracción. ¿Ok? Acuérdense que los diuréticos, prácticamente todos los diuréticos, excepto los ahorradores de potasio, producen alcalosis metabólica, que es alcalosis de contracción. Como ven acá, la hipocalemia puede producir descompensación de la encefalopatía hepática. ¿Okay? La hipocalemia, de nuevo, se considera una emergencia médica en varios, eso lo hemos visto, ¿no? En varios escenarios clínicos, ¿no? Aparte de la encefalopatía hepática, ¿en dónde más se considera una emergencia la hipocalemia? O sea, cuando yo estoy con hipocalemia, ¿me puedo intoxicar con qué fármaco? Hay una pregunta por ahí. ¿Quién se acuerda? La hipocalemia predispone a la intoxicación por qué fármaco. Digital, ¿no? Digital, muy bien. Nuestro colega MJM, muy bien. Digital. El digital, digamos, aumenta su acción tóxica en el escenario de hipocalemia, ¿no? Acuérdense por qué compite con, digamos, el bloqueo de la bomba de sodio potasio TPasa. Puede producir hipomagnesemia, ¿no? Ahí habría que darle su magnesol. Puede producir, acuérdense, hiperuricemia y además ataques agudos de gota. Y pueden producir algunas alergias, ¿no? Acuérdense que están emparentadas la furosemida con las sulfonamidas, entonces pueden haber una reacción cruzada alérgica, rash cutáneo, nefritis intersticial y ototoxicidad, ¿ok? Ototoxicidad. Vamos a hablar un poquito de la ototoxicidad. Dice acá, un efecto importante terapéutico o tóxico de los diuréticos de asa es, ¿qué produce? Disminución del volumen sanguíneo, disminución de la frecuencia, aumento del sodio sérico, aumento del potasio corporal total o acidosis metabólica. ¿Cuáles de esas parecen adecuadas? ¿O cuál de esas parece adecuada? La A y la... Ok. La A, disminución del volumen sanguíneo, sin duda. Y la B, disminución de la frecuencia cardíaca, no. Si uno tiene disminución del volumen sanguíneo, digamos, va a tener como compensación aumento de la frecuencia cardíaca, ¿no? Esa no. Pero la A y la... ¿Qué les parece la C? Aumento del sodio sérico. Sí, hemos dicho que los diuréticos de asa eventualmente pueden dar hipernatremia, ¿no? Entonces, esa también es aceptable. ¿Ok? El potasio corporal, nada que ver. Y la acidosis metabólica, nada que ver. ¿Ok? Es la A, pero la C también es posible, ¿ok? Al menos en el uso crónico. Muy bien, la C. Pregunta acá. Acá hay una tilde de más.
Dice, cuando furosemida se administra a la vez con otros fármacos. Ah, ya, esa es una pregunta un poquito específica, ¿no? Dice, todo lo siguiente puede ocurrir. Ok, sepan ustedes que la administración de diuréticos de ASA y también los tiazídicos aumenta la toxicidad de algunos medicamentos, ¿no? De los que están acá, básicamente de todos. Esto lo voy a decir directamente para que lo sepan. En los diuréticos de ASA y también las tiazidas, pueden disminuir la depuración de litio y aumentan su toxicidad. Aumentan la toxicidad por gentamicina, los diuréticos de ASA, ¿no? Digamos, tienen efecto sinérgico ototóxico. Aumenta la toxicidad por aspirina y aumenta la toxicidad por esos relajantes musculares como el tubocurare, ¿no? Tubocurarina. Lo que no hace es aumento de la acción presora de la epinefrina, ¿no? Esa no tiene nada que ver. De hecho, hemos dicho que es un vasodilatador poco potente, pero ejerce un efecto vasodilatador, ¿ok? Pero de todos los demás, sepan ustedes que aumenta su toxicidad. De litio, gentamicina, salicilatos y tubocurare. Muy bien, ese es el que no tiene nada que ver. La toxicidad por furosemida está bien estudiada. Entonces, ¿cuáles son los mensajes que tienen que llevar de la toxicidad por furosemida? Primero que normalmente depende de la dosis y de la velocidad de infusión. Entonces, cuando uno puede tener una toxicidad por furosemida cuando da más de 240 miligramos en una hora, ¿ok? Hay digamos, reportes con dosis menores, pero normalmente uno tiene que ser bien agresivo para producir ototoxicidad. Normalmente la ototoxicidad por furosemida es reversible, ¿no? Revierte y normalmente, digamos, se potencia con la asociación de otros medicamentos, ¿no? Aquí, recuerden ustedes, son las partes del oído interno. Tenemos los canales semicirculares y tenemos la cóclea, ¿no? Digamos, la zona anatómica donde la furosemida ejerce su efecto ototóxico es la cóclea. ¿Por qué? Porque la endolinfa coclear tiene un receptor que es el receptor de furosemida. Tiene NKCC y su contenido interno de sodio, potasio, cloro depende de la actividad del NKCC. Uno bloquea el NKCC y la endolinfa coclear va a aumentar su concentración de cloruro de potasio. Entonces, eso es lo que produce la toxicidad. Pero es un efecto reversible, como digo, ¿no? ¿En qué consiste? Tinnitus, sordera. Yo no sé si les he contado, pero yo tenía un evento así, ¿no? De residente de cuarto año. Yo además era jefa de residentes. Llegué, tenía un paciente en la emergencia en la noche. Era un gordito como de 90 kilos, congestionado, ¿no? Edema agudo de pulmón. Y le habían puesto 1 o 2 ampollas de furosemida. Entonces yo, R4 de medicina, jefe de residentes, un poco con sorna, ¿no? Digo, no, pues eso es un juego, ¿no? Hay que darle una dosis de verdad. Y no me acuerdo si le puse 9 o 10 ampollas, ¿no? En bolo. Doctor, ¿9 o 10 ampollas? Sí, 9 o 10 ampollas. A las 2 horas estaba mucho mejor. El señor estaba respirando mejor, con menos oxígeno. ¿Cómo se siente? Y me acuerdo clarito, me dijo, doctor, no lo escucho. No. Pero efectivamente es un efecto transitorio. O sea, la ototoxicidad por furosemida se da como ven acá. Si uno tiene más de 4 miligramos por minuto, ¿no? Que son 240 miligramos, son 12 ampollas, ¿no? En una hora. Y depende también de la concentración plasmática, ¿no? Pero realmente hay que tener una dosis bien fuerte para tener ototoxicidad. Como digo, suele ser transitorio, ¿no? Suele ser transitorio. Factores de riesgo, pacientes con insuficiencia renal porque requieren más dosis y también uso concomitante de aminoglicósidos. Los aminoglicósidos también son ototóxicos conocidos. Aquí hay una pregunta para reforzar. Su efecto adverso es la ototoxicidad y la hiperuricemia. Hemos dicho cuál de esos es un furosemida, ¿verdad? Diurético de ASA. El único diurético de ASA que está ahí. Muy bien, dice acá,
Esas son preguntas de refuerzo. Dice, mujer de 87 años en tratamiento con diversos fármacos para su enfermedad cardíaca. Se le receta gentamicina por diverticulitis. Tras pocos días de tratamiento antibiótico se queja de mareo y acúfenos. ¿Qué medicamento cardíaco puede estar tomando? ¿No? Aquí la pregunta de fondo es, ¿qué medicamento puede haber ejercido un efecto ototóxico sinérgico, ¿no? Y la respuesta es la D, ¿verdad? La D, muy bien. Ácido etacrínico, que es el diurético de asa que está presente ahí. Muy bien. Ok, esa es la gráfica que vimos antes. Es el FeNA, la excreción, la fracción excretada de sodio. Y acá tenemos, lo que tenemos es la concentración intratubular del diurético, ¿verdad? Esto quiere decir que hay una fracción excretada de sodio máxima techo, como preguntaba uno de sus compañeros. Y uno llega a este FeNA máximo con diversas concentraciones, con diversas dosis, dependiendo, esa diapositiva no sé si la he puesto, pero se los digo, dependiendo de qué tan sano y perfundido está el riñón. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo tengo un riñón sano y tengo buena albúmina, soy una persona saludable, y yo tomo 40 miligramos vía oral de furosemida, perdonen, esa furosemida, si yo le aumento a una persona sana la furosemida, no le va a aumentar más el efecto diurético. O sea, una persona sana, con un riñón sano, con buena albúmina, no tiene insuficiencia cardíaca, no tiene nada. Si yo le doy una dosis bajita, 40, 60 miligramos vía oral de furosemida, va a tener el mismo efecto que si yo le pongo 5 ampollas endovenosas de furosemida. ¿Ok? Entonces, la fracción excretada de sodio techo en una persona sana se alcanza con poca dosis, y a medida que la persona tiene efectos, digamos, problemas de hipoperfusión tisular, problema de hipoperfusión renal, hipoalbuminemia, yo necesito más dosis. A eso se llama la dosis máxima necesaria, la dosis mínima necesaria. Dosis mínima necesaria para alcanzar el efecto diurético de furosemida. Para una persona normal es 40 miligramos, como digo. Para una persona con ICC es 80, para una persona con cirrosis es 60, para una persona con falla renal aguda, esos son los que necesitan más dosis, ¿no? Antes los gringos tenían una tableta de furosemida de 500 miligramos, ¿no? Que es tomarse 10 pastillas actuales. Pero ahora ya se han bajado esos límites y se considera que una persona es resistente a la furosemida, ¿no? Hay un concepto de resistencia a la furosemida si la persona no tiene respuesta con 120 miligramos de furosemida. ¿Ok? Entonces esa es la dosis máxima que uno puede dar en bolo para decir que la persona no responde. Muy bien, entonces a esta pregunta de cuál de los siguientes parámetros es el que evalúa mejor la respuesta diurético, es el FeNA, ¿verdad? Esa es la respuesta. Muy bien. ¿Por qué el diurético puede tener resistencia? La vía de administración no es la adecuada. Por ejemplo, si yo tengo un paciente edematoso, ¿no? Está en anasarca. ¿Cómo estará la absorción intestinal de un fármaco en ese paciente? La absorción intestinal está reducida, porque el edema que tiene un paciente no solamente está en los párpados, en el tejido celular subcutáneo, sino está en la mucosa, ¿no? O sea, ese paciente tiene edema de mucosa y reabsorbe menos todo. Entonces, un paciente en anasarca, por ejemplo, tiene menos absorción intestinal y para él sería inadecuado darle una vía oral, ¿ok? Dosis insuficiente, ya les dije, todos los pacientes con hipoperfusión, ICC, cirrosis, anasarca, ¿no? Todos esos pacientes necesitan más dosis. Hipoalbuminemia también es una causa común de resistencia a la furosemida. Insuficiencia renal, ¿por qué? Acuérdense que para que el fármaco llegue al lumen, el túbulo tiene que secretarlo. Si ese paciente tiene falla renal, obviamente no tiene falla solamente del glomérulo, ¿no? Sino también del túbulo, entonces no va a llegar bien y con ese paciente necesito más dosis. Proteinuria, también la proteinuria. Dieta alta en sodio, eso lo vamos a ver. Es importantísimo
Ya vamos a ver por qué, que ustedes cuando prescriban un diurético, el paciente baje su consumo de sodio. Eso lo vamos a ver después. Porque si el paciente no baja su consumo de sodio, de hecho puede ser contraproducente. O la coadministración de otros fármacos que retienen sodio, ¿no? Los AINES, los ACOs, por ejemplo. Muy bien, vamos a ver esta prescripción. Esto creo que es una de las diapositivas que no tienen, pero me parece importante. Cuando uno tiene un paciente edematoso, siempre uno prescribe esto, digamos, en los primeros, donde uno pone la dieta, ¿no? Dieta hiposódica, sodio menos de 2 gramos, que equivale a cloruro de sodio menos de 5.5, ¿no? 5.5 gramos, es lo mismo. ¿Por qué? Entonces, como decían ustedes, eso que ven acá es la excreción de furosemida renal en diversos escenarios clínicos, ¿verdad? En diversos escenarios clínicos. Entonces, mientras yo acá en el punto 4, por ejemplo, tengo son 4 pacientes que están siendo sometidos a la administración de furosemida. Si yo como menos sodio y estoy con un diurético, obviamente voy a excretar menos sodio por la orina que si tengo un paciente que come sodio normal y está con un diurético. O sea, resumen de la tabla. Si yo estoy con diurético o sin diurético, si como menos sodio, voy a eliminar menos sodio. Y si como más sodio, voy a eliminar más sodio por la orina, ¿verdad? Esté con diurético o sin diurético. Entonces, uno pensaría, entonces, si el paciente está con un diurético y yo le doy más sodio, entonces va a eliminar más sodio por la orina y va a ejercer más efecto diurético, ¿no? Uno pensaría eso. Pero eso no es así, porque hay otro factor. Hay otro factor. Lo que ven acá, no los quiero marear mucho, es un dibujo bien bonito del Brenner, pero que relata lo que nosotros estamos viendo. Son 3 personas que están sometidas a furosemida. Y las 3, la persona A, la persona B y la persona C, comen cantidades diferentes de sodio. Esta persona come medio gramo o menos de medio gramo. Esta persona come 2 gramos y pico y esta persona come 6 gramos, ¿ok?, de sodio al día. Y en esas 3 personas que están sometidos a diferentes dietas de sodio y a la misma concentración de furosemida, se miden 2 cosas. Se mide la cantidad de natriuresis en azul, que son las barritas azules, ¿no? O sea, la cantidad de sodio que la persona elimina, ¿no?, en azul. Y obviamente, mientras más sodio yo como, la barrita azul crece, ¿cierto? Pero aquí en verde se mide una cosa bien importante, que es la reabsorción o la compensación distal, ¿no? Lo que hablábamos, la compensación de la nefrona en los segmentos distales. Entonces, si ven, la persona que come bajo en sodio, esa compensación básicamente no existe. No existe. En cambio, a medida que yo me voy pasando de 2 gramos y medio al día de sodio, esta compensación de hecho puede ser más intensa que la cantidad de natriuresis, ¿no? Entonces, esa es la razón por la cual es indispensable que para que el diurético funcione, nosotros prescribamos y aseguremos una dieta baja en sodio, ¿ok? Muy bien, se entendió, ¿verdad? Correcto. Entonces, ¿cómo influye el consumo de sal en la eficacia del diurético? Es que el paciente, el diurético va a tener menos acción, ¿ok? Menos acción. Otro efecto digamos, el consumo de sal en el diurético, ¿qué va a ocasionar la furosemida respecto del potasio, por ejemplo? Claro, la furosemida causa hipocalemia, ¿verdad? El paciente con uso crónico de furosemida puede causar hipocalemia. Y si el paciente come más sal, eso le va a causar más pérdida de sodio y le va a causar más pérdida de potasio, ¿ok? El consumo de sal también se asocia a la pérdida urinaria de sodio, causa más hipocalemia. Entonces, eso es lo que hablamos, ¿no? ¿Cuál es la dosis máxima efectiva? Así se llama, dosis máxima efectiva de furosemida. Si el paciente tiene insuficiencia renal
digamos, moderada, con una tasa de filtración entre 20 y 50, la dosis máxima efectiva es 80 miligramos y 60 vía oral. Se van a dar cuenta que la dosis oral equivale al doble de la endovenosa, ¿ok? Mejor dicho, la dosis oral, el doble de la dosis oral equivale a la endovenosa. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Que si yo a un paciente con insuficiencia renal, con una tasa de filtración entre 20 y 50, a partir de 80 miligramos endovenoso, no sirve que le dé más dosis, ¿ok? No sirve que le dé más dosis de furosemida en bolo. O 160 vía oral, que son 4 pastillas. O 4 ampollas, ¿no? De 20. Si la insuficiencia renal es más severa, tengo que darle 200 miligramos endovenoso. Eso es bastante, ¿eh? Eso son 10 ampollas en bolo. O 400 vía oral. Y acá hay otros estados fisiopatológicos como el síndrome nefrótico, que son 120 miligramos endovenosos, cirrosis, 40 miligramos endovenoso o insuficiencia cardíaca congestiva, ¿no? ¿Cuál es la idea? Mientras el paciente está más hipoperfundido o tiene estados edematosos, uno necesita más dosis de furosemida, ¿ok? Muy bien. La que necesita más, ¿cuál es? La falla renal aguda oligúrica. La falla renal aguda oligúrica, uno le pone 10 ampollas en bolo y la mayoría de pacientes simplemente no responde, ¿ok? Otra cosa que también deben saber que es de clínica tiene que ver con esto. La infusión endovenosa continua. Primero, una pregunta. A ver qué concepto tienen ustedes. ¿Qué es mejor? ¿Darle al paciente 20 ampollas en 4 bolos de 5 ampollas cada una? ¿O darle esas 20 ampollas en infusión continua? ¿Cuál tiene más eficacia como diurético? ¿Qué dicen ustedes? ¿Qué piensan? ¿Qué es más eficaz? ¿La infusión continua o los bolos endovenosos de la misma dosis en 24 horas? Ok, acá el doctor Walter dice que la infusión es más la doctora Trinidad dice en bolo. ¿Tú qué crees, Diego? No tienen que saberlo, pero ¿qué piensas? ¿Qué es más efectivo? ¿Darle en bolitos esas 20 ampollas, 5 ampollas 4 veces? ¿O darle una ampolla por hora en infusión? Ok. La respuesta es igual, ¿no? Cuando uno empieza el bolo, la diuresis va así, ¿no? Así, 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 ¿no? Cada bolo que le doy sube la diuresis, ¿no? Y la infusión continua hace esto. Pero en volumen, al final son lo mismo. ¿Cuál es la diferencia? ¿Cuál creen que sea menos tóxica? ¿La infusión o los bolos? Menos tóxica, sí. Ok. ¿Cuál es menos tóxica? ¿La infusión o los bolos? Ok, acuérdense que la ototoxicidad por lo menos dependía de la velocidad de la infusión, ¿no? De la cantidad que yo le doy de dosis por hora. Entonces, de hecho, la infusión es menos tóxica, porque yo eso no se lo doy en un bolo, digamos, de gran volumen, sino se lo doy espaciado. Esa es la razón por la cual se prefiere la infusión, porque es menos tóxica, pero en efectividad son igual. Ahora, hay un concepto que tienen que tener en cuenta. Siempre antes, sobre todo ahora que empieza su residentado, ¿no? Siempre cuando uno va a empezar una infusión, tiene primero que retar al paciente con un bolo. Si el paciente no responde a un bolo, si yo le pongo un bolo de 5 ampollas y no me orina ni un cc, es prácticamente imposible que me responda a una infusión. Entonces, cuando yo voy a empezar una infusión, primero tengo que haber retado al paciente con un bolo. Si el paciente responde a un bolo, ese paciente puede quedar en infusión, si no, no vale la pena empezarlo en absoluto. Muy bien. Entonces el bolo, debe ser por lo menos de 2 ampollas, o sea, 40 miligramos, pero puede ser más, dependiendo, como hemos visto, del estado del paciente. Y luego la dosis depende del clearance, ¿no? Si el paciente tiene una buena tasa de filtración, 10 miligramos por hora, que es media ampolla, o sea, en un día 10, 12 ampollas. Si está con el clearance calculado es de 25-75, es media a una ampolla por hora. Y esa es la tasa máxima de infusión de furosemida, que son 40 miligramos por hora, que es un montón, que son prácticamente 2 ampollas. Esto es para los gringos realmente, ¿eh? Pero yo pienso que la infusión aceptable máxima para nosotros es 30 miligramos al día, ¿no? Que es ampolla y media. Que bueno, son 30 ampollas al día,
¿ok? De esto hay rangos, ¿ah? O sea, hay gente que dice que se puede dar hasta infusión de 600 miligramos al día, pero realmente lo que se considera aceptable máximo es 400 miligramos al día, ¿ok? Infusión. Muy bien, hablemos de tiazidas. Las tiazidas actúan en el túbulo, acá dice acá, y el uso por vía intramuscular. O sea, por vía intramuscular va a tener básicamente el mismo tiempo de acción que la vía oral, entonces no vale la pena. No vale la pena, la vía intramuscular. ¿Okay? Aquí preguntan por la vía intramuscular, pero se va a demorar tanto en actuar como la vía oral, entonces realmente no valdría la pena. Las tiazidas actúan en el túbulo contorneado distal, ¿no? Que reabsorbe el 10 a 12% del sodio filtrado. Y eso lo vamos a ver un poquito más en clínica, se los he agregado acá, pero es un concepto importantísimo. Este es un estudio que ya tiene un par de décadas, que es el ALL-HAT, ¿no? Que estudió cuál es el efecto de los eventos cardiovasculares sobre diversos antihipertensivos, que fue la tiazida, que fue la clortalidona, IECAS y calcio antagonistas, ¿ok? Y este estudio demostró que las tiazidas no solamente son diuréticos, sino que son buenos antihipertensivos y sobre todo disminuyen la mortalidad cardiovascular, ¿ok? Las hospitalizaciones por ICC fatal. Entonces, esto de acá, que lo vamos a ver mejor en clínica, se los quería poner así, a quemarropa, ¿no? La tiazida es el único diurético que sirve como terapia única para la hipertensión. Me dicen que no se escucha. ¿Puedo repetir el último minuto porque se fue el audio? Sí, ahora se escucha mejor. Ok, vamos a repetir. Les decía a ustedes que esta diapositiva, que es una diapositiva de clínica, se las he puesto a propósito, porque este es un estudio importantísimo que demostró que las tiazidas, comparados con los IECAS y los calcio antagonistas, otros antihipertensivos, bajaron la mortalidad por todo concepto. Y, no hubo mucha diferencia en la mortalidad, pero bajaron las descompensaciones por falla cardíaca y las hospitalizaciones por falla cardíacas fatales o casi fatales, ¿ok? Entonces, decía, las tiazidas no solamente son el único diurético que se puede utilizar como antihipertensivo solo, no, solo, absolutamente solo, sino que de hecho son de primera línea, ¿no? Paciente con antihipertensión, con indicación de antihipertensivo, primera línea son tiazidas, ¿ok? Por esta razón. Entonces, esta que es una clase de farmacología, digamos, se lo quise poner así a quemarropa, como les decía, para centrar el concepto, ¿ok? Las tiazidas son diuréticos, pero vamos a ver, también tienen efecto antihipertensivo, aunque no tengan efecto diurético, mucho, y disminuyen los eventos cardiovasculares. Entonces decíamos, la tiazida no tiene mucho efecto diurético porque el FeNA máximo que alcanza es 7-8%, ¿no? Excepcionalmente pueden llegar a 10%, pero la verdad es que llegan entre 5 y 7%. Entonces, como diuréticos no son tan potentes, ¿no? No son tan potentes. Solo para recordar, actúan en el túbulo contorneado distal. Aquí tenemos la bomba de sodio potasio TPasa, que es la génesis de todo, el origen y principio de todo. Y acá lo que bloquea la tiazida es la bomba, el cotransportador de sodio-cloro. ¿Ok? Ese es el punto farmacológico de la tiazida. Muy bien. Acá hay algunas preguntas para fijar conceptos. Dice, a menudo es necesario administrar complementos de calcio para pacientes que toman grandes dosis de... Ok,
Aquí la pregunta es, ¿cuál de estos medicamentos me hace perder calcio y el paciente eventualmente necesita suplementos de calcio? La respuesta es furosemida, ¿verdad? Correcto, la furosemida. Esa es la respuesta. ¿Y cuál de esos más bien me hace ahorrar calcio por la orina? Hidroclorotiazida, ¿verdad? Ok. Exactamente. La hidroclorotiazida me hace ahorrar calcio. Por eso se indica para litiasis cálcica. Correcto. Dice acá una pregunta, no es complicación del tratamiento diurético con tiazidas. No es complicación. Hipercalciuria, hiponatremia, hipocalemia, hiperuricemia, alcalosis metabólica. ¿Cuál de esas no se espera con una tiazida? Hipercalciuria, ¿verdad? De hecho, la hipercalciuria es una indicación para el tratamiento con una tiazida. La hiponatremia, ¿los tiazídicos causan hiponatremia? Sí. ¿Causan hipocalemia o hipocaliemia? O sea, bajo potasio, sí. Hiperuricemia, también causan hiperuricemia, pueden causar gota. Y causan alcalosis metabólica, sí. Alcalosis de contracción, como la mayoría de diuréticos. ¿Okay? Lo único que no causan, y de hecho lo tratan, es la hipercalciuria. Correcto. Dice acá, se estudia un nuevo diurético. Comparado con el placebo, el nuevo diurético aumenta el volumen urinario, ok. Disminuye el calcio urinario, aumenta el pH corporal, o sea, da alcalosis, y baja el potasio sérico. Si tiene mecanismo de acción similar a un diurético establecido, probablemente haga ¿qué cosa? Bloquea el transportador de sodio-cloro en el túbulo contorneado distal, bloquea los receptores de aldosterona en el túbulo cortical, inhibe anhidrasa carbónica, inhibe el NKCC o actúa como un diurético osmótico. La respuesta es A, ¿verdad? Estamos hablando, digamos, de las cosas que dan especificidad a las tiazidas, es el manejo del calcio urinario, ¿ok? Esa y el efecto sobre el sodio sérico son, diría yo, las dos diferencias más importantes entre una tiazida y un diurético de asa, ¿ok? El calcio urinario, que uno lo aumenta, que es la furosemida, y el otro que lo bloquea, que es la tiazida, ¿verdad? Entonces, acá está la respuesta. Porque todo lo demás lo puede hacer perfectamente igual un diurético de asa, ¿verdad? Aumenta el volumen urinario, produce alcalosis, produce hipocalemia. Pero el único diurético que baja el calcio urinario es la tiazida. Eso no se sabe muy bien por qué es, lo vamos a ver después, pero el mecanismo no está completamente establecido, pero se cree que lo que hace es aumentar la reabsorción de calcio en el túbulo proximal, ¿no? Por un mecanismo indirecto. Ok. Entonces, las tiazidas tenemos, digamos, las tiazidas like, que son los análogos. Tenemos la hidroclorotiazida. La clortalidona, que acuérdense ustedes, es la más estudiada. ¿Ok? Todos los efectos clínicos importantes han sido estudiados con clortalidona. Indapamida y metolazona, que como digo, la metolazona es un diurético en desuso. Tiene varios mecanismos, pero se considera un diurético de tiazídico. Aquí ven ustedes las distintas potencias, ¿no? La metolazona, indapamida son las más potentes. El tiempo de vida media más largo lo tiene la clortalidona, que como digo es la más estudiada. Y todas tienen excreción renal, ¿no? Lógicamente. Una cosa interesante es que había un paradigma con las tiazidas, que es que se consideran, eso deviene de estudios fisiológicos interesantes, se considera inefectivas si la depuración de creatinina es menos de 30, ¿no? Entonces eso, desde el punto de vista fisiológico, está comprobado. Menos de 30, su excreción al túbulo es casi inexistente, pero ha habido un estudio importantísimo el año pasado, el 2021, en el cual se ha demostrado que puede seguir siendo usado como antihipertensivo, inclusive si el paciente está en ERC4, ¿ok?
puede seguir siendo, o sea, es igual. Es un estudio que comparó la efectividad como antihipertensivo. Ahí no estudiaron la efectividad diurética. Eso habría que verlo en otro estudio. Pero como antihipertensivo, antes se decía, bueno, si el paciente tiene tasa de filtración menos de 30, no le des tiazida para nada. Pero ya se demostró en un ensayo clínico bien interesante que salió en el New England el año pasado, que como antihipertensivo sirve hasta bien avanzada la RC. Entonces, como antihipertensivo se sigue dando, ¿ok? Indicaciones: hipertensión arterial, ICC o litiasis por hipercalciuria, ¿ok? La litiasis por hipercalciuria normalmente necesita dosis altas de hidroclorotiazida y siempre hay que acompañar con suplemento de potasio, ¿no? Porque el paciente puede hacer hipocalemia. Aquí hay una pregunta, dice, me van a disculpar la voz nasal, estoy bien congestionado por una rinitis que tengo. Dice, hombre de 70 años con insuficiencia cardíaca e infarto de miocardio agudo del ventrículo izquierdo. Tiene edema pulmonar severo. Dice acá, ¿cuál es el menos probable de ser útil en el tratamiento del edema pulmonar agudo? ¿Ok? O sea, de estos medicamentos, ¿cuál es el que potencialmente tiene menos eficacia, menos potencia? ¿Cuál creen ustedes? Claro, lo que nos presentan acá es los 4 diuréticos de ASA y nos presentan un diurético tiazídico, ¿no? Obviamente el que tiene menos potencia es el diurético tiazídico, ¿correcto? ¿No? Como dicen nuestros colegas en el chat. La hidroclorotiazida es el menos potente. Pregunta, dice, niño de 7 años de edad presenta dolor agudo en los flancos, así como disuria y poliaquiuria. Se solicita una prueba de calcio de orina de 24 horas, cuyo resultado es elevado. Tras la realización de otra prueba complementaria, se diagnostica al niño de hipercalciuria idiopática. ¿Qué tipo de fármaco es el indicado para esta enfermedad? ¿Cuál es la respuesta? Diuréticos tiazídicos, ¿no? Claramente. Muy bien. Pregunta, ¿la hidroclorotiazida es clínicamente útil en el tratamiento de lo siguiente, excepto? ¿Ok? ¿En qué no es útil? Edema causado por insuficiencia cardíaca congestiva, edema inducido por glucocorticoides, hipertensión con o sin edema, enfermedad hepática con ascitis, glaucoma por reducción de la presión intraocular. Así es. La tiazida es efectiva prácticamente en todos los tipos de edema, es más o menos efectiva, pero en el glaucoma realmente no tiene nada que hacer, ¿verdad? El glaucoma es una indicación más bien para la acetazolamida. Dice acá, diurético de mayor utilidad en el tratamiento de la hipertensión arterial esencial. Acetazolamida, miloride, clorotiazida, furosemida o espironolactona. La respuesta es clorotiazida, ¿no? Sin duda. Correcto. Ok, ese es un grafiquito sobre los efectos hemodinámicos en el tratamiento de la presión arterial de las tiazidas, ¿no? Entonces aquí vemos cómo van, cuál es su efecto sobre el peso, sobre la presión arterial, sobre el volumen plasmático, sobre la resistencia periférica y sobre el gasto cardíaco. Entonces, eso es interesante porque vemos que el efecto que tiene como diurético es el mismo más o menos que hemos visto de otros diuréticos, ¿no? El volumen plasmático baja un poco y eventualmente se recupera, ¿ok? En algunas semanas. Igual que el peso, ¿verdad? Entonces, y de hecho, el gasto cardíaco lleva más o menos también esta línea, ¿no? Este comportamiento. Disminuye conforme disminuye el volumen y eventualmente se recupera. ¿Qué es lo que permanece inalterado y mejora la presión arterial? Es la resistencia periférica. La resistencia periférica inicialmente tiene un aumento, digamos, que es un aumento de rebote por la pérdida de volumen, pero luego baja de manera sostenida y luego se mantiene indefinidamente, ¿no? Y la presión arterial tiene justamente este comportamiento, ¿verdad? Entonces, ¿por qué la tiazida es tan distinta de otros diuréticos para el tratamiento de la hipertensión arterial? Porque tiene efectos finales sobre muchos moléculas
vasoconstrictoras, ¿no? Incluyendo la endotelina. Pero, digamos, sobre las células musculares lisas del endotelio, tiene un efecto de aumentar, digamos, alterar las concentraciones de potasio y de calcio. Y el efecto que ejerce final, digamos, es un efecto de vasodilatación directa periférica, ¿ok? De vasodilatación directa periférica. Muy bien, entonces esa es la razón por la cual, sobre todo vasodilatación arterial, ¿ok? Esa es la diferencia más importante de la tiazida con el resto de diuréticos. Entonces, ese es el mismo ensayo del que les hablaba antes, el ALLHAT. Aquí vemos, por ejemplo, que como antihipertensivo, la clortalidona, que es el rojito, llevó a una presión arterial sistólica menor comparado con amlodipino y lisinopril, por ejemplo. Pero cuando uno ve los efectos cardiovasculares, ahí sí hubo algunas diferencias, por ejemplo, en la falla cardíaca, ¿no? La tiazida disminuyó significativamente los eventos cardiovasculares, los MACE, ¿no? Los Major Adverse Cardiovascular Effects o Events. Y menos hospitalizaciones por falla cardíaca. Esa es la razón por la cual se situó como un fármaco de primera línea para la presión arterial. ¿Cuáles son los efectos adversos? Hemos dicho depresión del volumen circulante, hipocalemia, hiponatremia, alcalosis metabólica, puede dar hipomagnesemia, aunque en menor magnitud comparado con la furosemida, disfunción eréctil, dislipidemia, hiperglicemia, hiperuricemia, hipercalcemia. La hipercalcemia es un efecto poco frecuente, pero puede ocurrir, ¿ok? Obviamente, como me hace ahorrar calcio urinario, puede ocurrir la hipercalcemia. Dice acá, la clorotiazida puede producir uno de los siguientes efectos. Me ofrecen acá hipercalemia, hiperuricemia, aumento de la presión sanguínea, hipoglicemia en los pacientes diabéticos o hipercalcemia. ¿Cuáles son las respuestas? Hiperuricemia, ¿no? Sin duda. Y hemos dicho la hipercalcemia también, pero digamos, relativo a las frecuencias, la hiperuricemia es mucho más frecuente, ¿no? La hipercalcemia puede ocurrir, pero es un evento infrecuente de las tiazidas. Realmente es muy infrecuente. Dice acá, de entre los siguientes fármacos, ¿cuál es el que produce hiponatremia con más frecuencia? Furosemida, digital, prednisona, penicilina o tiazidas. Tiazidas, ¿no? Tiazidas, correcto. Pregunta, varón de 45 años de edad con hipertensión bajo medicación, llega por dolor y tumefacción en el dedo gordo del pie izquierdo. Parece un ataque de gota, ¿no? Una podagra. Ante una posible gota, usted analiza los niveles de ácido úrico que están elevados. Recuerden que es una cápita aparte, ¿no? Un ataque agudo de gota puede darse o por una elevación acelerada, rápida de los niveles de ácido úrico o por una disminución también. O sea, yo puedo tener un ataque de gota tanto por comerme medio kilo de carne agudamente, ¿no? O sea, aumenta mi ácido úrico, o me tomo una superdosis de alopurinol así de saque, me puede desencadenar un ataque de gota, ¿no? El ataque de gota da por una variación brusca para arriba o para abajo del ácido úrico. Dice, al ver los fármacos que toma el paciente, se da cuenta que uno de ellos puede ser la causa. ¿Cuál es el fármaco? Sencillo, ¿verdad? El fármaco es hidroclorotiazida. Muy bien. Dice, cuando un paciente bajo tratamiento diurético con tiazidas o furosemida incumple la dieta... de nuevo, acá hay una tilde de más. Cuando un paciente bajo tratamiento diurético con tiazidas o furosemida incumple la dieta y come más sal de la prescrita, el resultado analítico esperable es mayor hipernatremia, mayor hiponatremia, mayor hiperpotasemia, mayor hipopotasemia, mayor acidosis. ¿Cuál es la respuesta? Mayor hipopotasemia. Muy bien, ¿no? Nuestros colegas. Correcto. ¿No? La oferta tubular de sodio hace que uno pierda más potasio y más calcio también. Dice acá, uno de los diuréticos siguientes puede causar una reducción en la liberación de insulina del páncreas. O sea, puede producir hiperglicemia, ¿no? Básicamente. Nos dicen triamtereno,
clorotiazida, espironolactona, acetazolamida o amiloride. De nuevo la respuesta es tiazida, ¿verdad? Todos los efectos adversos que hemos estado comentando. Muy bien, vamos a hablar de los ahorradores de potasio. Los ahorradores de potasio obviamente actúan en el túbulo colector cortical y se encargan de ahorrar potasio, ¿verdad? Entonces, vamos a ver sus indicaciones, pero normalmente los ahorradores de potasio tienen 3-4 indicaciones clarísimas. Uno, para los pacientes con falla cardíaca con FEBI disminuida, tiene, digamos, la espironolactona ha demostrado disminuir mortalidad. 2, para los pacientes cirróticos, es el diurético de primera línea. Y 3, normalmente se pueden usar de manera coadyuvante con diuréticos de ASA para evitar la hipocalemia a largo plazo. Entonces, ¿cómo actúan? Aquí es importante ver ese grafiquito. El receptor de aldosterona es intracitoplasmático. Entonces, la aldosterona, como recuerden ustedes, es un derivado del colesterol, es lipofílico, pasa la membrana celular tranquilamente, tiene un receptor intracelular y este receptor ejerce su efecto sobre dos canales. Uno sobre el canal de sodio, que es el ENaC, el canal epitelial de sodio, y sobre el ROMK, que es el canal de potasio, ¿verdad? Entonces, nosotros, vamos a ver, tenemos medicamentos o diuréticos ahorradores de potasio que actúan acá, que son competidores de la aldosterona, o que actúan acá, bloqueando el ENaC. Tenemos 2 y 2 de cada lado. Entonces, tenemos los antagonistas competitivos de la aldosterona. El más conocido es la espironolactona. Y el otro es el eplerenone, ¿no? Que acá no lo he puesto. Eplerenone o eplerenone. Y luego los que actúan directamente en el ENaC, en el canal epitelial luminal de sodio, que es el triamtereno y el amiloride o amilorido. Entonces, hemos dicho, acá actúan el triamtereno y el amiloride, y acá actúan la espironolactona y el eplerenone. Dice acá, la espironolactona se caracteriza por uno de los siguientes enunciados. 1. Es biotransformada a un producto inactivo, se une a un receptor citoplasmático, es un diurético más potente que la hidroclorotiazida, interfiere con la síntesis de aldosterona o inhibe la reabsorción de sodio en el túbulo renal proximal de la nefrona. ¿Cuál de esos es la correcta sin ninguna duda? La B, ¿cierto? Se une a un receptor citoplasmático. Si nosotros vemos las demás, se biotransforma a un producto inactivo, no, o sea, no requiere biotransformación. ¿Es el diurético más potente? No, de hecho es uno de los diuréticos menos potentes, ¿no? Como diurético, digamos, ejerce un efecto bien bajito. ¿Y interfiere con la síntesis de aldosterona? No, no interfiere con la síntesis, compite con ella por la unión a su receptor citoplasmático. ¿Inhibe la reabsorción de sodio en el túbulo proximal? No, actúa a nivel del túbulo colector cortical, ¿verdad? Correcto. Entonces la respuesta correcta es que se une a un receptor citoplasmático por su característica lipofílica derivado del colesterol. Ahí justamente dice, ¿no? Este compuesto es químicamente un esteroide. Son los derivados de espironolactona, ¿no? Muy bien. Correcto. Espironolactona. Aquí tenemos la potencia, ¿no? Todos son más o menos, tienen la misma potencia, excepto el triamtereno, que tiene una potencia mucho menor. Pero tiene el tiempo de vida media más alto y sí difieren en su excreción, ¿no? Entonces la espironolactona, como no actúa a nivel del lumen, a nivel luminal, no necesita tener excreción renal, ¿no? Solamente necesita llegar al vaso sanguíneo y actuar en la parte vasolateral. Acá hay una pregunta, dice la eplerenona. Decíamos la eplerenona, igual que la espironolactona, actúan a nivel intracitoplasmático, ¿verdad? Es un bloqueante del receptor de mineralocorticoide. Dice, es un nuevo diurético, ya les malogré la pregunta, perdonen, que actúa con los receptores de esteroides intracelulares en el epitelio de los túbulos colectores renales. ¿Cuál de los diuréticos antiguos tiene el mecanismo de acción más similar? Y la respuesta es, obviamente, espironolactona. Muy bien. ¿Cuáles son las indicaciones?
Hiperaldosteronismo, ¿ok? Hiperaldosteronismo, sobre todo cuando tenemos un paciente con síndrome de Cohn, que acuérdense ustedes, el síndrome de Cohn es un adenoma en la glándula suprarrenal productor de aldosterona. Entonces lo que tenemos que hacer es tener un competidor de aldosterona, ¿verdad? Hiperaldosteronismo que se presenta así, ¿no? Hipertensión, hipocalemia y alcalosis metabólica. ¿Qué le falta acá de las cosas que producen la aldosterona? Hipertensión, hipocalemia y alcalosis metabólica. ¿Qué le falta? ¿Cuáles son los efectos de la aldosterona? Absorción de sodio, secreción de potasio y secreción de hidrogeniones, ¿verdad? Entonces, de las cosas que nos dan acá, ¿cuál es el síntoma que faltaría si uno tiene hiperaldosteronismo? Ya, el trastorno de laboratorio me refiero. Si hay hipocalemia, hay alcalosis metabólica, hipernatremia, ¿ok? Lo que faltaría, uno pensaría que el paciente hace hipernatremia. Los pacientes con hiperaldosteronismo no suelen hacer hipernatremia por un efecto que se llama escape de aldosterona, ¿ok? Pero bueno, o sea, es poco común la hipernatremia en el hiperaldosteronismo. Pero todo lo demás sí, ¿ok? Entonces, hay un síndrome poco frecuente, que es autosómico recesivo, que se llama síndrome de Liddle. Entonces, el síndrome de Liddle, ¿en qué consiste? Vamos a retroceder un poquito. En que el paciente tiene anormalmente activado el ENaC. Lo tiene, digamos, independiente de aldosterona, lo tiene extremadamente activado, ¿no? Entonces, ¿cuál es el grupo de medicamentos que yo le debería dar a este paciente? Le debería dar un antagonista competitivo de la aldosterona o un bloqueante del ENaC. Un bloqueante del ENaC, ¿no? Efectivamente. A esos pacientes con síndrome de Liddle, el antagonista de aldosterona no les sirve de nada. De hecho, esos pacientes suelen tener la aldosterona bien bajitas en el suelo. Y lo único que se le puede dar es un bloqueante del ENaC. Hemos dicho, se combina con otros diuréticos para prevenir la hipocalemia. Edema cirrótico, primera opción, espironolactona. O ICC, porque disminuye la mortalidad, sobre todo cuando el FEV está disminuido. Pregunta, ¿qué fármaco contrarresta la hipocalemia producida por un diurético de asa? Lo acabamos de ver, ¿verdad? La espironolactona. Es una indicación común, ¿no? Con los pacientes que suelen hacer hipocalemia, ¿no? Además, también, como se imaginarán ustedes, también contrarresta la alcalosis producida por el resto de diuréticos, ¿no? La espironolactona no produce alcalosis, sino más bien suele producir acidosis a veces. Muy leve, ¿no? Dice acá, un paciente con cirrosis hepática grave desarrolló edema periférico marcado con fobia y líquido de ascitis. ¿Cuál de los siguientes fármacos con mayor probabilidad causará diuresis eficaz en ese paciente con menor riesgo de descompensar la encefalopatía hepática? Aquí la respuesta es también, ¿verdad? Espironolactona. ¿Ok? Esa es una de las razones por las cuales la espironolactona es el diurético de elección en cirrosis hepática, ¿no? Digamos, por su activación, su probabilidad, la potestad que tiene, la potencia que tiene de inactivar el RAS, y por su bajo riesgo, o nulo riesgo, mejor dicho, de producir hipocalemia. Muy bien, ¿cuáles son los efectos adversos? Puede producir hipercalemia, sobre todo si el paciente tiene insuficiencia renal, ¿no? Digamos, habría que darlo con muchísimo cuidado. O si se está usando con otros fármacos que producen hipercalemia, sobre todo si son inhibidores de la renina, como los AINES, los beta bloqueadores, los IECA, los ARA2, ¿no? Todos esos son hipercalemiantes conocidos. O si se usa con otros medicamentos como el trimetoprim, por ejemplo, ¿no? El trimetoprim también puede producir una hipercalemia, no es tan frecuente, pero tampoco es tan rara, ¿eh? Acidosis metabólica, ¿ok? Y la espironolactona en particular produce ginecomastia, disminución de la libido y disfunción eréctil. O sea, la espironolactona es muy antiandrogénica, ¿ok? Y puede producir esos efectos que son indeseables.
¿Cuál es la alternativa? El Epley-Renone. El Epley-Renone tiene todo esto, pero no tiene los efectos antiandrogénicos. ¿Ok? Muy bien. Pregunta, dice, menos nocivo en paciente con hiperpotasemia grave. Menos nocivo en paciente con hiperpotasemia grave. Sí, de los que están ahí, ¿cuáles producen hipercalemia? Este sí, este sí, este sí, este sí, ¿verdad? Hidroclorotiazida, correcto. La respuesta es hidroclorotiazida. Todos los demás producen hipercalemia. Bueno, ya saben ustedes, el riesgo de la hipercalemia ocurre con los diuréticos ahorradores de potasio, con los AINES, con los beta bloqueadores, con los IECAS, los ARA2, ¿verdad? Sobre todo hay que tener cuidado con los pacientes con los adultos mayores y los pacientes con diabetes, ¿no? Porque los pacientes diabéticos, ¿qué pueden tener que los predisponga a la hipercalemia? ¿Se acuerdan? Aparte de falla renal, ¿no? ¿Qué puede tener un diabético que se presenta con acidosis y se presenta con hipercalemia, pero que no es por falla renal? No es por falla renal. ¿Qué diagnóstico tiene este diabético que se presenta con acidosis y se presenta con hipercalemia, pero que no es por falla renal? Es una acidosis que no es por falla renal, o sea, no es por defecto glomerular, sino es por un defecto tubular. Es una acidosis por defecto tubular. ¿Qué tiene ese paciente? Acidosis tubular renal, tipo 4, que de hecho es la acidosis tubular renal que en diabéticos se presenta como hipoaldosteronismo hiporreninémico, ¿no? O sea, digamos, entonces puede presentarse con hipercalemia. Muy bien. Hidroclorotiazida, ¿cierto? Todos los demás dan hipercalemia. Dice, ¿cuál de los siguientes fármacos está contraindicado en un paciente con hiperpotasemia? ¿Cuál es la respuesta? Espironolactona, ¿no? Obviamente. Sencillo. Pregunta 55. Dice, mujer de 55 años, con presión arterial 170-105, tiene edema con fobia de extremidades inferiores y una creatinina sérica elevada, asociada con potasio sérico normal. O sea, está con falla renal, ¿cierto? ¿Cuál está contraindicado en este paciente? Nos ofrecen triamtereno, hidroclorotiazida, metolazona, ácido etacrínico o acetazolamida. ¿Ok? ¿Cuál puede ser nociva con esta paciente? Está con falla renal, ¿cierto? El ácido etacrínico es un diurético de ASA. Entonces, los pacientes con falla renal no suelen tener problemas con los diuréticos de ASA. De hecho, son bien beneficiosos para ellos. Así que esta no es. Hidroclorotiazida y metolazona, que son diuréticos tiacídicos, puede que tengan menos efecto diurético, pero tampoco es que le vayan a hacer daño. El triamtereno, por su parte, en una persona con falla renal podría causar hipercalemia, ¿verdad? Aunque el potasio esté normal ahorita, puede causar hipercalemia. Y de hecho, la acetazolamida también puede producir acidosis metabólica. O sea, yo diría que estos dos estarían contraindicados, ¿no?, en esta paciente. Dice acá, en hombre de 65 años con hiperplasia prostática benigna, ¿cuál agente se debe evitar? ¿Ok? Esa pregunta, bueno, realmente para contestarla, un paciente con HBP que no está corregida, la uropatía obstructiva, se debe evitar todo tipo de diurético, ¿ok? Porque de hecho es contraproducente. Entonces, de hecho, la respuesta sería cualquier tipo de diurético, ¿no? Esto se refiere a un concepto antiguo que, digamos, se refería a que los ahorradores de potasio están contraindicados en un paciente con HBP porque puede producir hipercalemia. Pero, de hecho, me refiero a que esta es una pregunta antigua, ¿no? De hecho, la espironolactona, por sus efectos antiandrogénicos, se ha estudiado en algunos ensayos con factores diversos, con resultados diversos.
como un tratamiento para la HBP, ¿ok? Pero a lo que va referida la pregunta es que paciente con HBP, que puede ser falla renal, bueno, hay que restringirle cualquier diurético, especialmente un diurético ahorrador de potasio. A eso va dirigida esta pregunta. Acá hay una pregunta, dice, los diuréticos que indirectamente causan un aumento en la unión de la digoxina a la ATPasa de sodio-potasio del tejido cardíaco incluyen todo lo siguiente excepto. Ok, aquí la pregunta, para hacérselas corta, es ¿cuáles de los siguientes pueden causar hipocalemia, ¿no? Hipercalemia. ¿No? Claro. O sea, cuando nos dicen indirectamente causan un aumento en la unión, o sea, causan toxicidad por dioxina, ¿verdad? O sea, causan hipocalemia, excepto, y la respuesta es amiloride, ¿cierto? Todos los demás causan hipocalemia. Dice, ¿cuál de estos no es correcto sobre la amiloride? Respuesta A, conlleva un aumento de riesgo de hipercalemia cuando se da con un IECA, se usa en combinación con furosemida, muestra actividad diurética leve, inhibe la reabsorción de sodio o es un profármaco. ¿Cuál de esas es falsa? Es un profármaco, ¿verdad? Eso no es verdad. Correcto. Todo lo demás es cierto. Correcto. Muy bien. No requiere, no requiere metabolismo hepático, ¿no? Dice acá, en un paciente addisoniano, quiere decir que tiene insuficiencia suprarrenal y tiene poca producción de aldosterona, ¿verdad? Los siguientes agentes tienen acciones diuréticas excepto amiloride, clorotiazida, triamtereno o espironolactona. ¿Cuál es el que no tendrá ningún efecto diurético en este paciente? Sí, espironolactona, ¿no? La espironolactona es un competidor de aldosterona, pero si el paciente no tiene aldosterona, entonces realmente no va a ejercer ningún efecto diurético. Los demás sí. Muy bien, y para ir acabando con los diuréticos, vamos a hablar de los inhibidores de la anhidrasa carbónica. Entonces, de nuevo, decíamos que en el túbulo proximal se reabsorbe la inmensa masa de sodio y aquí tenemos dos tipos de reabsorción, ¿no? Acá tenemos la bomba de sodio-potasio TPasa, que es aprovechada por estos cotransportadores de sodio-glucosa, sodio-aminoácidos, sodio-fosfato, ¿verdad? Los cotransportadores de sodio. Y a su vez hay una reabsorción de sodio que depende de la anhidrasa carbónica, ¿verdad? Acá hay un contratransportador de sodio hidrogeniones. Acuérdense que este contratransportador depende de angiotensina 2, que es la que se activa cuando el paciente está hipovolémico. Eso es lo que ocasiona la alcalosis de contracción, ¿ok? Se ocasiona en ese segmento justamente por la activación de la angiotensina 2. Y este hidrogenión que es exteriorizado, digamos, a cambio del sodio, se une con bicarbonato para formar CO2 y agua. Esto ingresa como ácido carbónico a la célula y se disocia por otra anhidrasa carbónica inversa en bicarbonato e hidrogenión. Ese hidrogenión permanece dando vueltas acá y el bicarbonato se reabsorbe, ¿ok? Entonces, esa es la forma en la cual se regenera el bicarbonato. Si yo bloqueo la anhidrasa carbónica, obviamente bloqueo este ciclo y ese paciente va a perder sodio en forma de bicarbonato de sodio, ¿verdad? Ese paciente va a perder sodio, pero no en forma de cloruro de sodio como normalmente se pierde, sino va a perder sodio en forma de bicarbonato de sodio. Dice acá, la anhidrasa carbónica es el blanco de acción en la nefrona en uno de los siguientes agentes: amiloride, acetazolamida, clortalidona, ácido tacrínico o espironolactona. Respuesta sencilla, ¿verdad? Acetazolamida. Muy bien, entonces para hablar de la acetazolamida, el inicio de acción es más o menos 30 minutos, efecto máximo 2 horas, duración de acción 12 horas. Y como hemos dicho, en el túbulo proximal bloquea la absorción más o menos del 45% del bicarbonato filtrado, ¿no? Esto eventualmente se va a compensar después, pero bloquea una proporción importante del bicarbonato filtrado.
pero el efecto natriurético final es pobre porque hay un efecto compensatorio en la rama gruesa ascendente de Henle y en el túbulo distal. Pero en la cámara anterior del ojo sí ejerce un efecto interesante, ¿no? Que disminuye la formación del ácido carbónico y el bicarbonato, ¿ok? A su vez, disminuyendo la producción del humor acuoso. ¿Qué precauciones hay que tener? Es un derivado de las sulfas, así que comparte, digamos, sus reacciones alérgicas con las sulfas. Como produce pérdida de bicarbonato, puede producir acidosis metabólica y puede producir litiasis cálcica, sobre todo por fosfato de calcio, ¿ok? Por fosfato de calcio. La litiasis por fosfato de calcio, eso lo vamos a ver después en clínica, pero un elemento importantísimo en la litogénesis es el pH urinario. Hay cálculos que se forman con pH ácido, pH urinario ácido, ¿no? Que son principalmente el ácido úrico, el oxalato de calcio, y hay algunos cálculos que se forman con pH urinario alcalino, que es principalmente la estrubita, el fosfato de calcio, ¿ok? La acetazolamida me produce a mí acidosis, pero produce una orina alcalina, ¿verdad? Porque estoy perdiendo el bicarbonato por la orina. Entonces promueve dos cosas. Promueve la formación de cálculos de fosfato de calcio y de estrubita también. Y la acidosis me ocasiona descalcificación ósea crónica, ¿ok? Además puede producir hipocalemia. Dice acá, reacciones adversas asociadas a acetazolamida y las sulfonamidas antibacterianos, excepto formación de cálculos urinarios, fiebre, alcalosis metabólica, cristaluria, dermatitis exfoliativa. ¿Cuál es la que no está asociada definitivamente a la acetazolamida? Alcalosis metabólica, ¿no? Todas las demás sí son efectos conocidos de la acetazolamida y también en parte de las sulfonamidas. Los cálculos, la cristaluria, que es lo mismo, fiebre por una reacción adversa y la dermatitis, que son reacciones alérgicas. Correcto. Alcalosis ahí no tiene nada que ver. Y una de las indicaciones, de hecho más comunes, más que como un diurético, aunque de forma interesante hay un síndrome que lo vamos a ver tangencialmente en clínica, que es el síndrome cardiorrenal, que está bastante en boga. La acetazolamida parece que tiene un rol en el desarrollo del síndrome cardiorrenal agudo, ¿okay? Parece que es efectiva en ese escenario, ¿okay? Pero una indicación común es el glaucoma de ángulo abierto, ¿okay? Y se usa de forma tópica un análogo que es la dorzolamida. Se usa para el mal agudo de montaña, ¿okay? Y se usa, para prevenir el mal agudo de montaña, se usa 2 días antes, 2 a 3 días antes de subir a la altura. ¿Por qué? ¿Quién sabe por qué la acetazolamida previene el mal de altura, pero se tiene que usar 2 a 3 días antes? Ok, la razón es esta. ¿Por qué la acetazolamida previene el mal de altura? Porque como produce acidosis metabólica, la acidosis metabólica, ¿qué va a producir de manera compensatoria? ¿Cómo el cuerpo compensa la acidosis metabólica? Con hiperventilación, ¿verdad? Entonces, cuando yo hiperventilo, ¿qué va a pasar con el CO2? ¿Ah? Disminuye, ¿ok? El CO2 disminuye, ¿ok? El CO2 en la sangre disminuye. El CO2, ¿qué efecto tiene sobre los vasos sanguíneos, las arteriolas cerebrales? ¿Es vasodilatador o vasoconstrictor? El CO2 es un vasodilatador, exactamente. Entonces, como yo compensatoriamente voy a hiperventilar y bajo mi CO2, ese paciente va a estar más protegido, digamos, de desarrollar edema cerebral. El edema cerebral depende bastante de la vasodilatación arteriolar cerebral, ¿no? Entonces, por eso la acetazolamida, digamos, protege. ¿Y por qué tiene que darse 2 o 3 días antes? Porque, digamos, eso es lo que se toma la acetazolamida en vencer la resistencia del riñón a desarrollar acidosis metabólica, ¿ok?
Recién al segundo o tercer día se desarrolla. Muy bien. Se puede usar a otros diuréticos para tratar estados edematosos, ¿no? Hay un protocolo, digamos, que se llama, en diuréticos, que se llama bloqueo progresivo de la escalonado de la nefrona, que es usar los diuréticos de siempre, pero en una forma secuencial, ¿no? Bloqueo secuencial de la nefrona, de hecho se llama. Que es para estados edematosos severos, ¿no? Entonces uno puede usar un diurético de asa y luego le asocia una hidroclorotiazida y luego una acetazolamida puede ser. Y la dosis es esta, ¿no? 250 miligramos de 1 a 4 veces al día. ¿Okay? Muy bien, entonces acá hay una pregunta. Dice, varón de 57 años de edad sufre pérdida de visión progresiva con sensación de presión ocular. Se le diagnostica glaucoma. Para evitar una mayor progresión de la enfermedad y aliviar los síntomas actuales, el médico inicia un tratamiento con acetazolamida. ¿Cuál es el mecanismo de acción de este fármaco? ¿Cuál es? ¿Cuál es ahí? Así es, ¿verdad? Reducción de la formación de ácido carbónico y de bicarbonato. Muy bien. Vamos a hablar rapidito de los diuréticos osmóticos antes de entrar al break. Entonces, los diuréticos osmóticos básicamente actúan en donde hay potencialmente reabsorción de líquidos, ¿no? Que es reabsorción de agua, que es en el túbulo proximal. En la rama delgada descendente de Henle, acuérdense que ahí hay una aquaporina 1 que permite la reabsorción de agua, pero es impermeable a la reabsorción de solutos. Y en el túbulo distal, ¿verdad? Que se absorbe más o menos el 10%. Entonces, los diuréticos osmóticos, para que puedan actuar, obviamente tienen que estar en la luz del túbulo, ¿no? No podrían actuar si estuvieran fuera de la luz. Y para llegar ahí, digamos, como son tan pesados, es imposible que lleguen realmente por secreción y tienen que llegar por filtración. Entonces, acá dice, los diuréticos que aumentan la entrega de soluto de pobre absorción a la rama gruesa ascendente de la nefrona incluye, bueno, están hablando básicamente de un diurético osmótico, ¿no? Manitol. Entonces, hablando de sus características, esos no se absorben por el tracto gastrointestinal, por eso necesitan administrarse por vía endovenosa. Llegan a la luz por filtración, por lo tanto su tasa o proporción de unión albúmina tiene que ser mínima. Y los principales sitios de acción son los sitios en donde hay potencialmente reabsorción de agua, ¿no? En el proximal, en la rama delgada descendente, y acuérdense que también disminuyen la hipertonicidad medular. Entonces, de los diuréticos osmóticos más usados, el más usado es el manitol, pero acuérdense que la urea también se puede usar como un diurético osmótico. De hecho, la urea se postula, tiene algunas indicaciones terapéuticas, como por ejemplo la hiponatremia, ¿no? La hiponatremia crónica, una de las alternativas para tratarla es la urea, ¿no? Porque aumenta la tonicidad medular, porque produce diuresis osmótica. Entonces, el problema de la urea es que es horrible, ¿no? En pastillas es realmente impasable, ¿no? He tenido 2 o 3 pacientes con urea y es muy difícil de pasar. Y la glicerina, que se usa muy poco, la verdad, ¿no? El manitol es el más usado de lejos, sobre todo, como saben ustedes, para el edema cerebral, ¿no? El síndrome de hipertensión intracraneal se trata básicamente con 2 cosas, con manitol o con solución hipertónica al 3 a 5% de cloruro de sodio, ¿verdad? También se puede usar para glaucoma agudo, ¿ok? Para glaucoma agudo. Y esta última indicación ya está un poco en desuso, la verdad, ¿no? La prevención, digamos, se ha estudiado bastante. Si es que tenía algún rol profiláctico en falla renal aguda por pigmentos o inclusive para disminuir lo que se llama la disfunción retardada del injerto renal, o sea, pacientes que se les injerta un riñón y se les pone manitol para que orinen rápido, pero eso todavía se usa, pero tiene un nivel de evidencia bajito, ¿no? Para prevención de falla renal, realmente el manitol no se usa y de hecho puede ser deleterio. ¿Hay que tener precauciones con el manitol? Sí. Recuerden ustedes, jamás de los jamases se le administra manitol a un paciente oligúrico. ¿Por qué? Porque el manitol se excreta por vía renal, se tiene que filtrar y si el paciente no está filtrando bien,
y se queda con el manitol en la sangre, en el plasma, ¿qué creen ustedes que va a pasar con el plasma? Si el paciente se queda con el manitol, ¿qué creen que va a pasar con el volumen plasmático? Va a aumentar, ¿no? O sea, va a jalar agua del intersticio, exactamente, ¿no? Y esos pacientes lo que hacen es una hiponatremia agudísima y sumamente profunda, ¿no? Yo he visto estas barbaridades alguna vez y he visto un paciente, no les miento, en 24 horas bajar el sodio de 140 a 117, en 24 horas, en 12 horas, por uso de manitol. O sea, se le dio a un paciente un manitol que era núrico, ¿no? Entonces, siempre hay que tener cuidado con eso. Si el paciente orina, pero se le da sostenidamente manitol, puede producir deshidratación, ¿cierto? Dice acá, ¿cuál de los siguientes diuréticos sería más útil en paciente con edema cerebral? Lógicamente manitol, ¿verdad? Los otros no tienen nada que hacer en edema cerebral. Con este fármaco se reducen las presiones del líquido cefalorraquídeo e intraocular elevadas, claramente manitol también, ¿cierto? Acá hay una pregunta, dice, clorotiazida aumenta la excreción urinaria de todo lo siguiente excepto. ¿Cuál sería la respuesta ahí? Calcio, ¿cierto? Correcto, calcio. El diurético mejor indicado en la IRC, o sea, me imagino que se refiere al diurético más comúnmente indicado o el más efectivo en la IRC, ¿no? La respuesta será, ¿cuál es? Furosemida, ¿no? Es el más efectivo en la IRC. Correcto. Eso lo vamos a pasar porque me parece que esa pregunta confunde un poquito. La vamos a pasar. Dice acá, uno de estos está correctamente relacionado con su sitio de acción y su eficacia diurética máxima, ¿no? Tiazidas, túbulo contorneado distal, 10% de sodio. Espironolactona, túbulo proximal, 40%. Bumetanida, rama gruesa ascendente de Henle, 15%. O metolazona, túbulo colector, 2%. ¿Cuál es la correcta? ¿Cuál de esas es la correcta? La que está relacionada con su sitio de acción y la potencia esperada digamos, de la reabsorción del sodio a ese nivel. La correcta es la A, ¿no? La tiazida actúa en el túbulo distal y corresponde el túbulo distal al 10% del sodio filtrado. Correcto. Dice acá, con este fármaco la excreción urinaria de cloruro de sodio disminuye. A ver, si han estado atentos. Con este fármaco la excreción urinaria de cloruro de sodio disminuye. Aquí dicen clortalidona. La clortalidona, igual que la metolazona, que son tiazidas, actúan en el túbulo colector, perdón, en el túbulo contorneado distal y bloquean el correceptor o el cotransportador de sodio-cloro, ¿verdad? Entonces, de hecho, sí disminuye, estos aumentan la excreción de cloruro de sodio. La furosemida también, ¿no? Bloquea la reabsorción de sodio, cloro y potasio. El manitol de manera indirecta también, ¿eh? El manitol, digamos, por arrastre, digamos, arrastra agua y arrastra cloruro de sodio también. Aquí la pregunta, que es un poquito con truco, digamos, está dirigida a que la acetazolamida aumenta la excreción de sodio, pero no en forma de cloruro de sodio, sino en forma de bicarbonato de sodio. ¿Ok? Entonces, la excreción de cloruro de sodio en esa forma de esa sal sí disminuye. Muy bien. Vamos a parar acá, son las 5 en punto y reiniciamos en 10 minutos.